que ver con el tema de gestión, los libros van a ser, solo para esta temática nos vamos a salir de los libros habituales, porque no están cubiertos por los libros habituales que teníamos. Entonces, para esta parte puede ser el libro de análisis de estados contables de Fowler, puede ser el de análisis de estados contables de Senderovich, que son todos los que tienen que ver con la parte de ratios, y el de teoría contable de Klein, que tiene también ejercicios vinculados a esto, tanto de puntos de equilibrio o de presupuestos y de otras cosas resueltos. Entonces, digamos, con respecto a estos temas, nos salimos de lo habitual, con modelos vamos a volver. Solamente con estos temas nos vamos a vincular con este libro, con este otro o con este. Que en este después también tenés modelos en este de Klein, digo, pero para esto, digo, puntualmente nos salimos de los libros habituales. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita, algo? ¿Alguna otra consulta? Yo igualmente les comento de que por un problemita hoy voy a terminar antes, así que bueno, nada, trataré de dar como puedo y bueno, continuaremos la clase que viene, ¿no? Pero al margen de eso, ¿alguna pregunta, algo? ¿Alguna consulta? ¿No? Por ahora no. Bueno, entonces me meto nuevamente con respecto a lo que estábamos viendo. Bien, entonces dijimos que esta segunda parte tiene que ver con cuestiones vinculadas a los informes de gestión. Y dijimos que todos aquellos informes de gestión iban a tener con mayor preponderancia justamente informes vinculados a la contabilidad interna, aquellos que están vinculados con los presupuestos, como vimos los otros días, aquellos otros informes vinculados a análisis de costos, o aquellos que tengan que ver con índices o ratios. Entonces, a ver, como les decía los otros días, esto es simplemente un salpicado de temas, porque en la carrera ustedes tienen una materia específica de costos y tienen otra materia específica de contabilidad y gestión. Con lo cual, imagínense, en 3 clases das un popurrí nada más. Entonces, sí, simplemente para que sepan que los informes contables que surgen de ese sistema de información contable que vimos desde el primer día, no solamente tienen que ver con la información para terceros, que son contables, también informes internos de gestión que se preparan para toma de decisiones. Es decir, todas las tomas de decisiones que realizan la parte directiva y gerencial de una empresa tienen que ver con información interna que tienen. Ahora bien, parte de esa información es totalmente interna y otra parte de esa información puede ser que surja, que si bien es interna, puede ser que surja a través de información, digamos, hacia terceros. ¿Qué es el caso de los ratios? ¿Por qué digo eso? Porque en realidad esto surge a consecuencia del análisis de los estados contables. Por eso les decía que esta filmina en realidad, como ayuda, la tenían que mirar con esto que también les había dejado, que es un ejercicio, digamos, real, que está subido también en la plataforma, en donde, ahora vamos a ir viendo ratio por ratio, en donde la idea es que justamente a consecuencia de una situación real, en donde se exponen los estados contables entre el ejercicio de cierre versus el ejercicio anterior, en forma comparativa, como es que se hace, ¿cómo puedo determinar yo, en función a eso, distintos tipos de índices que me van a indicar cuál es la salud de esa empresa en cuanto a solvencia, en cuanto a etcétera? Es decir, me va a brindar información que voy a conocer respecto de eso y en función a eso poder tomar decisiones, obviamente. Algunas muchas más internas, como son los presupuestos, en donde de repente, como dijimos los otros días, estoy trabajando con un presupuesto de ingresos, estoy trabajando con un presupuesto de gastos
y lo que estoy viendo y analizando es aquello que proyecté, aquello que estimé en el ejercicio anterior respecto del ejercicio siguiente, ya sea de ingresos o de gastos. Después trabajo sobre el ejercicio y comparo esa situación o esa información estimativa versus la real para poder determinar esos desvíos y poder hacer lo que se llama este control presupuestario, y no solamente poder buscar esos desvíos, sino también hacer las correcciones que se necesita para en pos de eso, si es que lo podés ir haciendo sobre el ejercicio. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado está este tipo de información, que son los ratios, y estos ratios o índices pueden ser financieros o de gestión. Y estos índices financieros o de gestión, estos indicadores, son los que me van indicando, digamos, cuál es la salud de la empresa. ¿En qué sentido? En cuanto a la liquidez, cuál es la salud de la empresa en cuanto a la solvencia, en cuanto a su endeudamiento. Es decir, uno va a poder saber en qué situación se encuentra el ente en función a la información ya brindada de los estados contables ya armados. No que vos te vas a poner a armar los estados contables, no, sino que una vez armados, una vez exteriorizados, una vez que están los estados contables, bueno, poder obtener información de ello. Es decir, por eso digo, por un lado está el poder armarlo, como es la contabilidad externa, que te indica cómo poder armar, poder llegar a los saldos y exponer los diferentes estados contables. Eso, por un lado, es cómo armar y cómo exponer. Y por el otro lado está decir, bueno, obtengo información a través de eso. Entonces, ahora estamos en este otro camino. Estamos en el camino de decir, bueno, a ver, queremos obtener información de gestión o información financiera del estado de situación de la empresa. Y para eso, bueno, teniendo los estados contables, en donde siempre se exponen de manera comparativa, digamos, si estamos hablando del estado de situación patrimonial, comparativo, y si estamos hablando del estado de resultados, también de manera comparativa, de manera tal de poder ir diciendo e ir armando de esta forma cuál es la situación de los índices que queremos desarrollar, ¿no? Vamos a ir haciendo como el paralelismo de la información que teníamos aquí, ¿no? Entonces, por las dudas, repaso un poquito lo que veníamos viendo los otros días. Esto lo que nos brinda es información de utilidad para que los directivos de la empresa, tanto directivos como gerentes de la empresa, puedan tomar decisiones y puedan ser capaces de que esas decisiones estén tomadas, obviamente, en función a la información brindada, que guarde relación directa con respecto a la situación que se encuentra el ente en función a la información brindada en esos estados contables. Y eso me va a permitir poder tener un diagnóstico, ¿no? Y en función a ese diagnóstico poder tomar decisiones en pos de eso, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea de los índices o ratios. Entonces, en función a eso, lo que podemos ir viendo es que, a ver, hay muchos más índices. Tomamos algunos como para decir, bueno, a ver, tomamos algunos que están vinculados también en la unidad 7, creo que era, ¿no? Capaz que les digo cualquier cosa, pero, a ver, hoy se me fue, siempre se me va. Creo que es la unidad 7, en donde tiene que ver justamente con esto. Hoy se me fue, a ver, esperen, chup. Ay, chup. 7. Bien. Para que nos situemos en dónde estamos parados, ¿no? Bueno, entonces, uno de los temas o uno de los ratios lo que me va a medir es cuál es la liquidez que tiene el ente. Y para saber cuál es la liquidez, ¿no? El ratio de liquidez, eso lo que me va a medir es la capacidad de pago que tiene la empresa en función a sus activos corrientes para hacer frente a sus deudas en el corto plazo. Entonces, lo que querés saber es cuánto activo corriente es suficiente para poder hacer frente
a las deudas en ese corto plazo, es decir, cómo puede hacer frente a sus activos corrientes con respecto a sus pasivos corrientes. Entonces, en función a esa relación, que sería el activo corriente sobre el pasivo corriente, es decir, por eso se dice ratio o indicador, lo que uno quiere saber es cuánto es lo que nos da. Obviamente que lo que vamos a querer lograr es que sea mayor de 1, y mucho más que mayor de 1. ¿Por qué? Porque ese activo corriente que queremos que haga frente a ese pasivo corriente, cuanto más líquido es decir, más vinculado al rubro caja y bancos, al rubro de inversiones transitorias, al rubro créditos, es decir, cuanto más líquido es, mejor es con respecto a poder hacer frente a ese pasivo corriente. Entonces acá van a ver que en función a la información brindada en estos estados contables, ¿no?, se va a ir armando estos ratios de forma tal, esto es de un año, esto es del otro, es decir, de manera siempre comparativa, de manera tal de poder saber cuál es la situación en un caso, en una situación puntual de un ente, ¿no?, cuál es la situación que tiene esa empresa. Entonces, en este ejemplo, lo que busca es decir, bueno, en este caso es 2,72 veces más grande el activo corriente frente a su pasivo corriente. Quiere decir que tiene 2,72 veces más de posibilidad de poder hacer frente a las deudas en el corto plazo. Eso es lo que se busca. ¿Y qué es lo que necesitas tener? Y mínimo más de 1,5. ¿Por qué digo eso? Por justamente lo que estaba diciendo recién. El tema es poder hacer que ese ratio sea lo más líquido posible, contemplándose que, como estamos hablando del ratio de liquidez, en donde estamos hablando del activo corriente por sobre el pasivo corriente para saber cuál es ese índice, lo que necesitas es que el numerador sea lo suficientemente alto para que haga frente al denominador, que son las deudas. Por lo tanto, pero no solamente lo suficientemente alto, sino también, por eso ahí viene de la mano el otro índice que viene de la mano al que es de liquidez, en donde lo que vas a buscar es mayor liquidez todavía. Entonces, en este que estamos diciendo, que es el de liquidez general, ¿cómo se lo va a obtener? Dividiendo todo ese activo corriente por sobre ese pasivo corriente, de manera tal de poder hacer frente. Ahora bien, este activo corriente que decimos contiene el rubro caja y bancos, contiene el rubro crédito, contiene el rubro primero inversiones transitorias, después contiene el rubro créditos y contiene el rubro que lo ven en los libros como inventario o bienes de cambio. Estamos diciendo lo mismo. Cuando dice inventario o bienes de cambio está hablando lo mismo, ¿no? Son dos expresiones de lo mismo. Entonces, el tema está en que, si bien el índice de liquidez puede ser importante, digamos, en cuanto a cuán grande es ese activo corriente para hacer frente a ese pasivo, también es importante poder ver cómo podemos tener otro índice más líquido todavía que este. ¿Por qué digo esto? Porque este, ya les digo, es la razón entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y este es aún más líquido. ¿Por qué digo esto? Porque este índice o ratio de prueba ácida lo que busca es analizar exactamente lo mismo, pero descontando lo que son los que llaman en los libros inventario, que son los bienes de cambio. Es decir, ¿por qué los bienes de cambio? Porque dentro de esa liquidez que estamos hablando del activo corriente, los bienes de cambio son lo menos líquido dentro de ese activo corriente. Entonces, cuando uno habla si algo es líquido o no, cuando uno habla si uno ubica a ciertos elementos en un rubro o en otro, dependiendo de la liquidez, obviamente que el rubro de caja y bancos tiene mucha mayor liquidez que el rubro de inversiones o que el rubro de inventarios, que quise decir eso antes también, inventario o bienes de cambio,
en donde de repente la liquidez no es tan importante, digamos. En el otro ya tengo el dinero en efectivo, en lo otro tengo que vender la mercadería para poder tener ese dinero en efectivo, que es en definitiva a lo que estoy queriendo llegar. Entonces, a consecuencia de eso, ¿no? A consecuencia de eso es que eso es lo que te va midiendo y te va indicando en qué rubro pondrías cierta situación o ciertos elementos en función de otro. Entonces, en este caso, estamos hablando del ratio de prueba ácida, lo que hace es decir, bueno, en función a tal cual se calculó en el índice anterior, que era el de liquidez general, este es un ratio de liquidez justamente más líquida, en donde le quita a lo que es al activo corriente la porción de bienes de cambio, que es lo menos líquido dentro de ese activo corriente, sobre el pasivo corriente, de manera tal de saber que esta razón, ¿no? De manera tal de saber esta razón y en función a eso, cuán grande es este numerador respecto al denominador para que pueda hacer frente a ello. Es decir, cuán grande es esta liquidez para que pueda hacer frente a estas deudas en el corto plazo. Esa es la idea. Entonces, por eso digo, acá es como que vamos detallando aún más, ¿no? Esa liquidez. Y eso lo pueden ver acá, por eso les decía, es el de prueba ácida con los datos expuestos aquí, por eso se los mostraba, en donde de repente es ese activo corriente menos inventario sobre el pasivo corriente, de manera tal de poder obtener la mayor liquidez sobre los activos que sean más líquidos, de manera tal de conocer y saber fíjense que en este caso, quitando lo que es bienes de cambio, tenés 1 y algo, con lo cual sigue siendo, si tenés 1 y algo, 1 y más, quiere decir que tu numerador es mayor que tu denominador, por ende, tu activo menos bienes de cambio sigue siendo superior a las deudas en el corto plazo, con lo cual, yo habiendo quitado uno de los elementos menos líquidos dentro de lo que es el activo corriente, sigo manteniendo la relación que me permita poder hacer frente a este pasivo corriente. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me podía haber pasado, ¿por qué se hace este análisis? Porque ahí es donde está el eje. Porque podría haber pasado, supónganse en el caso de que tengo muchos bienes de cambio, ¿no? O sea, mucho stock inmovilizado, y de repente tengo muy poco caja y banco, capaz que inversiones no tengo, o crédito, o tengo créditos. Entonces de repente me encuentro con que para poder contar con dinero efectivo, para poder hacer frente a las deudas, me encuentro que el dinero, si bien todo en ese ratio, en ese índice, se trabaja de esa manera, lo que uno busca es saber, por eso lo desmenuzás aún más, poder saber si el eje o lo fuerte está en la inmovilización de bienes del activo, en bienes de cambio de ese activo, digo, en donde la inmovilización de esos bienes de cambio va a hacer que, digamos, no tenga la liquidez suficiente, ¿no? Más allá de que te den los números que te permita poder decir que vas a poder hacer frente, lo que vos vas a poder determinar de esa manera es que no tenés rubros suficientes, tanto de caja y banco, de inversiones transitorias o de créditos, que puedan hacer frente al otro, sino que el mayor volumen viene de la inmovilización de esos bienes de cambio. Entonces, justamente para eso es el análisis, eso es lo que se busca, y en función a eso poder tomar las decisiones internas de decir, bueno, no, a ver, esto tenemos que mejorarlo de esta manera, o cómo poder sortear algún tema de forma tal de poder tomar decisiones en función a eso. Y el otro, que va aún más, justamente, es el que se llama el ratio de prueba defensiva, que este ratio de prueba defensiva lo que hace es hacer aún más líquida, ¿no? Y poder medir la capacidad efectiva que tiene la empresa en el corto plazo a poder hacer frente a través del rubro caja y banco, ¿no? Hacer frente exclusivamente a lo que sería el pasivo corriente, ¿no?
Entonces, aún más, ahí directamente lo que querés saber es, bueno, a ver, de lo líquido que tengo, ¿cómo puedo hacer frente? ¿Ven? Y acá, obviamente, acá hicimos la comparación, o en este ejercicio se hace esa comparación, y lo que se entiende es que se cuenta con 22% o algo así de liquidez sin recurrir a los flujos de venta en sentido de, es decir, sin recurrir a algún otro elemento que te dé lugar a poder hacer frente a ese pasivo, ¿no? Porque los flujos de venta te va a permitir tener créditos si es que lo vendiste a plazo o cualquier otro elemento que no va a entrar en juego cuando estamos analizando el ratio de prueba defensiva, que es solamente rubro caja y banco. Bien, entonces, es para eso que te sirve poder saber y poder analizar aún más, ¿no? Y poder tomar decisiones que te permitan conocer y saber en qué grado de liquidez se encuentra la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, vos querés saber en qué grado de liquidez está, o alguno de estos en particular, bueno, lo analizás y ves en qué condiciones se encuentra para poder hacer frente a ese pasivo corriente, ¿sí? Entonces, es para eso. Por eso digo que son informes de gestión, es decir, no es que tenés que armar los estados contables, sino que en función, justamente, en función a lo armado, es poder obtener información que te permita tomar decisiones. Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora bien, no hay solamente... me faltaba uno. Y otro también es, ya no es un, digamos, no es un porcentaje, porque todos estos, ¿no? Nos va a dar un porcentaje, es decir, un porcentaje que hay, digamos, 1 punto y algo, a eso me refiero, ¿no? Es una razón, todos estos, tanto el de liquidez general, ¿no? Es una razón, como el de prueba ácida es otra razón, y el de prueba defensiva, que es otra razón. Hay otro ratio que lo que hace es mostrar en realidad la diferencia que hay. Es decir, lo que te va a dar no es una razón, sino un monto. A eso voy, es un valor absoluto, no un porcentaje. Lo otro, lo que obtenés son porcentajes, ¿sí? En cambio aquí, lo que vas a obtener de la relación que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿no? En cuanto a netear uno versus el otro, lo que te queda es lo que vas a poder pagar, digamos, digamos, lo que vas a poder hacer frente y que te quede para poder trabajar en tu día a día desde el punto de vista del monto, la cantidad absoluta de la diferencia que hay entre el activo corriente versus el pasivo corriente, ¿no? Por lo tanto, por eso dice, este es el ratio de capital de trabajo, que lo que muestra es la relación que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. Pero esa relación que hay, ¿no? Por eso te dice que esa relación es el capital de trabajo, que es lo que te queda una vez pagado o cancelado esas deudas corrientes, ¿no? Una vez que te queda eso para poder trabajar el día a día, a eso lo llama capital de trabajo. Pero ese capital de trabajo va a ser un valor absoluto, porque uno lo que hace acá es restar uno versus el otro, es decir, restar el activo corriente versus el pasivo corriente. No encontrar una razón que te permita saber cuál es ese porcentaje para el cual vas a hacer frente, sino que esto es en el monto absoluto, de forma tal de que lo que te queda es lo que vas a poder operar en tu día a día. Lo que te queda de esta resta, digo, ¿no? A eso me refiero. Lo que te queda en esta resta, en valor absoluto, es lo que vas a poder operar día a día. Entonces, todos estos elementos, todos estos índices, te van a permitir saber en qué situación se encuentra la empresa de liquidez para hacer frente a sus deudas en el corto plazo. En más o en menos, con mayor detalle o en menor detalle, todos estos ratios lo que apuntan es a eso,
apuntan a la liquidez que tiene la empresa. Ahora bien, no necesariamente solamente eso se buscan otros elementos también y otros indicadores a tener en cuenta. Por eso, en realidad, se calculan muchos indicadores como para poder ir sabiendo en dónde está el problema y en dónde apuntar, en dónde está bien la empresa, en dónde está mal, en qué índice está bien y en qué índice está mal, de manera tal de sobre los que está mal poder actuar y poder tratar de hacer las modificaciones que correspondan, si es que así se puede hacer, ¿no? Entonces, en función a eso, ¿por qué digo eso? Porque hay otro tipo de ratios. Los que recién veíamos tenían que ver más con el tema de la liquidez, ¿no? Cuán líquido era. Pero hay otros tipos de ratios vinculados más con la gestión, con la eficiencia de la gestión, ¿no? De manera tal de poder analizar de esa forma, ¿no? Conocer, bueno, cuál es el plazo que yo tengo de cobranza respecto a esas ventas realizadas, ¿no? De manera tal, o cuál es el plazo de los individuales, es decir, voy a buscar otro tipo de índices, otro tipo de ratios, ¿no? Que van a surgir entre las ventas y los activos, que me permita poder obtener otro tipo de ratios que van a ser de complemento de aquellos de liquidez. Y estos me van a permitir poder obtener un periodo de tiempo, una cuestión de tiempo, para poder convertirse eso en dinero. ¿A qué se refiere con esto? Supónganse que gestionamos ventas, ¿no? Y muy pocas son cobradas en efectivo y muchas quedan pendientes de cobro, ¿no? Son ventas realizadas a plazo en donde tengo mucho crédito a favor. Hay que saber, más allá de que, bueno, está bien todo eso, tenemos que saber, bueno, a ver, cuáles son los plazos de manera tal de saber cuándo va a ser el tiempo en que voy a convertir en dinero esa venta realizada. No es lo mismo que yo lo vendí a plazo y lo termino cobrando a 7 días que lo vendí a plazo y lo termino cobrando a 180, digamos. Obviamente que no es lo mismo y la empresa necesita tener de ese dinero líquido para poder hacer su actividad normal y habitual. Entonces, no solo, por eso digo, vas a ir en búsqueda de distintos índices que complementándose unos con otros te van a ir permitiendo poder tomar decisiones. Este tipo de índices son más de gestión y este tipo de índices, lo que vamos a buscar ahora, van a querer buscar y a querer saber cuál es el tiempo en uno de ellos, cuál es el tiempo en el cual voy a hacer líquido esas ventas realizadas a plazo, es decir, cuándo voy a hacer líquido, cuándo voy a obtener el dinero de esa venta o ese crédito a cobrar que tengo, o cuándo va a ser cuánto es el tiempo en el que se genera la rotación de mi stock. Esa es otra situación también interesante a saber. En cuanto a plazos, es decir, tanto plazos de cobro como plazos de rotación de stock que tiene la empresa. De manera tal de que ese circuito también nos permite saber cuál es la capacidad que se tiene para generar esos fondos internos para poder continuar con la actividad que tiene el ente, ¿no? Obviamente todo lo haces con la intención de que venderlo y poder cobrarlo. Pero más allá de eso y más allá de que puedas tener ventas realizadas a plazo, la idea es conocer, bueno, a ver, está bien, primero conocer cuál es la razón entre las que son en efectivo de las que son de plazo. Y dentro de las que son de plazo poder saber, bueno, a ver, ¿cuánto es ese plazo? ¿Qué estamos hablando? ¿De 7 días? ¿Qué estamos hablando? ¿De 180 días? ¿Qué estamos hablando? ¿De cuánto? ¿Cuál es el promedio del plazo a cobrar, digamos, a hacer efectivo eso? Porque eso me va a permitir saber también
digamos, cuánto tiempo necesito para que esas ventas que en definitiva yo realicé, las puedo tener ingresadas como dinero propiamente dicho, ¿no? Más allá de que es un crédito, es un activo, estamos todos de acuerdo, pero necesito el dinero para poder seguir realizando la actividad normal y habitual del ente. Entonces, en función a eso, eso acá va a jugar cuánto es la parte, digamos, que se cobra, cuánto es la parte que quedó pendiente, cuál es el plazo de eso y cuál es el plazo también de rotación de nuestros inventarios, es decir, no solamente de una cosa a la otra. Entonces, en función a eso, en donde ahora vamos a ir en búsqueda más de ratios de gestión, ¿no? El ratio o índice de rotación cartera, una de ellas es por cuentas por cobrar, lo que te va a medir es la frecuencia en recuperar esas cuentas por cobrar, es decir, cuál es el plazo promedio en que esos créditos que yo le di a los clientes, en definitiva, se vuelven dinero, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuál es el plazo promedio de todos esos créditos? Porque en definitiva lo que yo quiero saber es cuánto voy a tener, cuál va a ser ese plazo que voy a tener en dinero esas cuentas por cobrar. Por eso te dice que el saldo de las cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas, porque justamente parte de ellas, y en la medida de lo posible, que no sea todo a plazo, porque no por nada, podés tenerla, pero digo, si tenés todo a plazo y además el plazo es muy extendido, donde empieza que el circuito, digamos, interno de la empresa no va a tener el dinero suficiente para poder hacer todo el circuito operativo necesario. Entonces, lo que se busca es conocer cuál es la cantidad de días de esa rotación. Por eso es que te lo vincula con lo que es las ventas, digamos, y todo lo que tiene que ver con la estructura de ventas, ¿no? Entonces, de esta manera se puede calcular los días promedios en que permanecen esas cuentas antes de ser cobradas. Justamente decir cuál es la cantidad de plazo antes de poder ser cobradas en efectivo. Cuál es el número en el cual permanece inmovilizado ese crédito, ¿sí? ¿Cuál es el número en el cual permanece inmovilizado en cuanto a día, el número de días? Por eso es rotación de la cartera cuentas por cobrar. ¿Cuál es el número de días en que quede inmovilizada, en este caso, las cuentas por cobrar? Y en el caso de los inventarios, ¿cuál es el plazo de días en que quede inmovilizado el bien en ese activo y no se vende, ¿no? Pero ahora, en este caso es justamente eso. ¿De qué manera puedo medir ese plazo promedio de crédito otorgados a los clientes de manera tal de poder evaluar así la política de crédito y de cobranza del ente? Justamente eso es lo que apunta esta rotación en cartera. Entonces, lo que apunta es a conocer cuál es esa cantidad de días. Entonces, de esa manera, ese indicador nos va a indicar cuál es el plazo en el cual se va a mantener inmovilizado ese fondo, de manera tal de decir, bueno, en este tiempo va a estar inmovilizado. Cuando digo inmovilizado sigue estando como pendiente de cobro, sigue estando dentro de la cartera por cobrar y efectivamente no se ha cobrado. Entonces, ¿cuál es el plazo promedio de todos los clientes que tengo? Porque en realidad tengo la cuenta clientes en general y en función a eso puedo ir determinando, ¿no? De todas esas cuentas por cobrar sobre las ventas, poder determinar cuál es esa rotación. Y eso es importante, eso es muy importante, porque también te va a medir de qué manera vos te vas a poder hacer líquido de esas cuentas por cobrar que estás indicando, ¿no? ¿Cuál es el plazo promedio? No quiere decir, por eso es promedio. ¿Cuál es el plazo promedio en el cual esas ventas realizadas en
definitiva van a estar cobrados. Y eso se mide en plazo, en días. Eso es lo que se mide, ¿no? Te lo da de forma tal de que puedas determinar en una vez, 2 veces, qué sé yo, que mide de esa forma el periodo de tiempo en el cual todavía no vas a poder hacerte del cobro de la misma. Eso mismo lo van a poder ver en este ejemplo, en donde se analiza los índices que se obtienen. De esta manera, si uno analiza en función al estado financiero que aquí está indicado, te va a indicar que ese índice, las cuentas por cobrar, en este caso, se estarían convirtiendo en 61 días el tiempo promedio en que tardan en convertirse en dinero. Y en este otro estado contable, el ratio era 72 días. Entonces vos de esa manera podés decir, bueno, a ver, en el año anterior tenía un promedio de periodo de cobranza de 72 días, mientras que ahora tengo de 61 días. Entonces voy mejorando ese periodo de cobranzas. Es decir, por eso digo, es otro tipo de índice que me brinda otro tipo de información, pero más que necesaria, obviamente, más que necesaria, de manera tal de poder ese tipo, digamos, de información, ¿no? De esa manera podés obtener y saber cuál es la cantidad de días que tenés para convertir esas ventas a plazo en dinero, que es lo que efectivamente, en definitiva, uno busca, ¿no? Esa es la idea. Y como se puede cuantificar la rotación en cartera de los créditos, se puede cuantificar también lo que es la rotación en cartera, pero de los inventarios. Cuando hablamos de inventarios, les vuelvo a repetir, y lo van a ver mucho en los libros también, se están refiriendo a los bienes de cambio, a las mercaderías. Entonces, ¿cuál es la rotación de inmovilización de esas mercaderías? Entonces, en este caso, lo que busca es conocer cuál es ese tiempo, ¿no?, en el cual se convierten esos bienes de cambio en dinero en efectivo, ¿no? ¿Cuál es el plazo de tiempo que esa mercadería que yo tengo en mi stock se convierte en dinero? ¿En qué sentido? Yo hago la producción o reventa, lo que sea, bueno, mientras la tengo en mi stock. Entonces, tengo 10 unidades, digo cualquier cosa. Después, bueno, gestioné o compré, si es de reventa, depende. Bueno, tengo 15 más, bueno, tengo 25 y así sucesivamente. De manera tal de saber cuál es la rotación de las ventas que estoy haciendo de ese stock inmovilizado. Porque de nada me sirve de que siga haciendo la producción o reventa, si es que me dedico a compra-venta, y sigo sumando, sigo estoqueando bienes de cambio y no gestiono ninguna venta, por lo cual eso tampoco me sirve, sino lo que voy a tener es justamente un índice de inmovilización muy grande que no me va a brindar una información de que justamente sea importante en la demora en la inversión de esos inventarios, en poder convertirse en dinero efectivo. Entonces, justamente lo que se busca es eso, es decir, es conocer cuál es el plazo, en este caso era cuál era el plazo en hacerse efectivo el cobro de lo que me había quedado pendiente de cobro, que lo tenía dentro de créditos por cobrar, mientras que acá es el plazo en el cual tengo estoqueado, inmovilizado esos bienes de cambio, hasta tanto los convierto en dinero. Los vendo, mejor dicho. Entonces, de esa manera yo sé cuál es ese plazo. Entonces, lo que hace es justamente mostrar eso. Cuantificar cuál es ese plazo de manera tal de saber si estás en condiciones o no y si ese plazo es el que corresponde. ¿Cuántas veces de esa inversión va, digamos, al mercado propiamente dicho de lo que se está gestionando justamente en esa empresa, ¿no? Entonces,
por eso digo, entonces, así como teníamos indicadores de liquidez, tenemos otros que tienen que ver con la gestión en días de inmovilización o de créditos y en días por inmovilización en su stock, en los bienes de cambio, ¿no? Entonces, son otro tipo, digamos, de índices, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace es calcularlo, esos inventarios, por sobre el costo de venta. Y eso me va a indicar la liquidez que tiene el inventario en cuanto a lo que se llama la rotación de inventario. La rotación de inventario es justamente eso, que no estén esos bienes de cambio inmovilizados. En cuánto es el periodo en el cual rotan, ¿no? Justamente en cuanto al movimiento, en vez de estar estoqueado, poder venderlo. Justamente eso, ¿no? A eso es lo que apuntan estos otros tipos de ratios, ¿no? Entonces, en este caso, en el vinculado al inventario, se busca la razón que hay, de manera tal de poder calcular así cuál es la rotación de inventario como en cuanto a la indicación del plazo de rotación que tiene, ¿no? Así como pude obtener aquí, respecto a la rotación, los días de rotación de esos créditos en cartera, de esos créditos por cobrar, cuál es el plazo de rotación ahora respecto de esos inventarios, de la inmovilización de los mismos en los bienes de cambio y para poder ser vendidos de manera tal de poder decir que tuvo una rotación esos bienes. Por eso muchas veces van a escuchar que no es bueno estoquearse, que es bueno que exista la rotación. Justamente por eso, porque si tenés producción o de reventa, de lo que sea, pero que puedas tener que la idea de venir estoqueando y que no ingresos a consecuencia de eso, ¿no? A eso apunta. Entonces, estos ratios lo que buscan es saber, bueno, a ver, ¿cuál es ese plazo? Busca otra cosa, busca otro análisis. Yo no voy a ir en todas las cosas de acá, pero digo, acá también tienen calculado, ¿no? Sobre todo lo que era vinculado a rotación en cartera, también los vinculados a rotación de inventario, ¿no? Por ejemplo, en este caso, daba en función los inventarios sobre el costo de venta, daban que 172, uy, es una fórmula, quiere decir que estos inventarios van al mercado cada 172 días, quiere decir que la rotación que hay de inventario es cada 172 días. Es bastante toqueado esto, por lo cual lo que uno tiene que saber es, bueno, poder saber cuán eficiente es en cuanto a la rotación y poder hacer algún cambio si así sea necesario para poder gestionar que la rotación de esos inventarios sea más rápida todavía, ¿no? Pero por eso digo, todo lo que se busca es, en este caso, poder calcular y poder determinar el plazo. ¿Cuál es el plazo de, en un lado, de los créditos pendientes de cobro y en el otro lado, en la inmovilización de esos bienes de cambio, ¿sí? O sea que lo que se busca es otro concepto totalmente distinto ahí. Y otra porción dentro de este paquete, lo que trata de buscar es medir cuál es la actividad que tiene en ventas la empresa, de cuántas veces puede colocar, entonces, entre sus clientes, el valor de la inversión que se ha realizado. Lo que se busca acá es generar, digamos, cuál es la relación que hay entre esos activos para generar ventas en cuanto a la generación de cada peso invertido. ¿Cuál es la idea? Se supone de
que cada peso invertido y cada obtención, digamos, de esos ingresos, la empresa tiene la posibilidad de poder invertirlo, ¿no? Entonces, lo que va a buscar acá, bueno, va a ser la rotación de activos totales. La rotación ya no de la cartera en cantidad de días, de la cartera por cobrar, o la rotación de los bienes de cambio, no, la rotación general acá, de activos totales, general, todo el activo, de todos los elementos del activo, y que va a venir de la mano de la razón que exista entre las ventas versus los activos totales, de manera tal de indicarnos qué tan productivo es esa empresa en sus activos para generar ventas. Qué tan productivo tiene todos esos activos para poder generar ventas. Vuelvo a repetir, lo que busca cada uno de estos acá, esta rotación en cartera, esta rotación en inventario, en cartera de créditos, esta en rotación de inventarios y esta en rotación en rotación de activos totales, va a buscar un plazo y saber, en este caso, ¿no?, la relación que hay respecto para poder, digamos, cuán productivo es el ente respecto de esos activos para generar ventas, de forma tal de conocer cuál es esa razón que existe. A ver, por eso digo, hay algunos que se utilizan más que otros. Este quizás no se utiliza tanto, se usa de esta nueva tanda, digamos, se usa más la cantidad de emplazos de poder convertir, digamos, en dinero esos créditos por cobrar, o convertir en plazo en dinero los inventarios por su inmovilización, ¿no? Digamos, estos sí son más ratios de gestión que son más utilizados, a eso me refiero, son más utilizados para saber en qué condiciones se encuentra el ente. Por eso digo, no solamente tiene que ver con los primeros que tienen más que ver con la liquidez, sino que estos otros, que son más financieros, los primeros, estos otros que son de gestión, están más vinculados, bueno, a ver, ¿en cuánto tiempo te haces líquido algo? Llámese el crédito, llámese la rotación de inventario, llámese la rotación en general, de forma tal de poder ir conociendo, ir sabiendo respecto de eso. Bien, y eso también lo van a encontrar acá, bueno, lo van viendo, ¿no? De forma tal de que es en un ejemplo en particular, lo pueden encontrar acá, dice, muestra la empresa que está colocando entre sus clientes 1,23 veces el valor de la inversión que efectuó. Eso es lo que busca este tipo, digamos, de ratios, ¿no? En este caso de rotación, ¿no? Rotación de activo, o rotación en este caso es de activos totales, o rotación de inventarios, como veíamos acá, de forma tal de poder ir viendo, en definitiva, qué información obtengo con eso, ¿no? Acá lo tenemos como digamos, técnico, y ahí está en un ejercicio en donde puede ir viendo qué es lo que sucede, más allá que el jueves vamos a ver ejercicio de indicador. Bien. Bueno, antes de pasar digamos, a la última tanda, ¿alguna pregunta, algo que me quieran hacer? No, profe, gracias. Bueno. Entonces, seguimos. Por eso les digo, hay como tres grandes burbujas. Una que les decía, la de liquidez, que hablamos. Otra que les decía que tenía que ver con la rotación, digamos, de carteras, ya sea de cuentas por cobrar, o ya sea de inventario, o ya sea del activo total, digamos, pero rotación en sí, a eso es lo que va buscando, cantidad de plazos. Y volvemos a otra vez nuevamente
a ratios financieros, ¿no? Los otros son más de gestión. Volvemos a ratios en donde vamos a querer ver otro tipo de relación, de análisis respecto del ente, respecto si el ente es solvente, no es solvente, cómo está en relación a su endeudamiento, de manera tal de obtener otro tipo de índices que me brinden también esta información. Pero seguimos bajo la misma política, es decir, estamos trabajando con los estados contables y con la información brindada en esos estados contables. Es decir, estos índices solo los obtengo en función a los estados contables ya presentados. No es que estoy armando el estado contable, no, el estado contable ya está. Yo lo que estoy obteniendo es información de gestión o información financiera sobre esos estados contables. Va a depender de lo que quiero analizar, del índice que quiero determinar, va a depender cuál de ellos voy a estar trabajando, ¿no? De esta manera vamos a ver entonces que hay otros tipos de ratios que me analizan si el ente es solvente, cómo está en cuanto al endeudamiento y qué pasa con un ratio que se llama de apalancamiento o leverage. Lo pueden ver de esa manera también en los libros. Entonces, en estos casos, ¿no? En estos casos lo que van a mostrar en realidad es cuál es el respaldo que tiene la empresa frente a sus deudas totales. Lo que pero no solamente en deudas del corto plazo como lo hace la liquidez, sino en deudas en general, todo tipo de deudas. Entonces, lo que va a buscar acá es poder saber, ¿no?, cuál es la relación que existe entre el pasivo total y el patrimonio neto, ¿no? Y el patrimonio de forma tal de saber, digamos, si la empresa se encuentra en condiciones, digamos, en cuanto a su solvencia, en cuanto a su endeudamiento o no. Entonces, vuelvo a repetir, lo que buscábamos era saber cuál era la liquidez que tenía esa empresa y en función a eso trabajábamos con activos corrientes y pasivos corrientes para hacer frente, digamos, con activos corrientes para poder hacer frente a esos pasivos corrientes, o lo íbamos acotando aún más esos activos corrientes de manera tal de poder hacer, según los otros índices, de poder hacer frente a esos pasivos corrientes. No, acá lo analiza desde un punto de vista de, digamos, de las deudas en general, no en el corto plazo, en el corto y en el largo plazo, de forma de ver cuál es la autonomía financiera que tiene el ente, ¿no? Pero ahora combinando el pasivo y el patrimonio neto, porque en definitiva son las financiaciones que tiene el ente, ya sea por deuda ajena o por deuda propia. Entonces, a eso busca, eso es lo que mide. Entonces, mide el riesgo que corre esa financiación, de quién aportó esa financiación y esos fondos que luego se invirtieron en los activos. Porque, como dijimos en la ecuación básica, ese activo está financiado o por un capital ajeno o por un capital propio, por ambos, ¿no? Entonces, lo que busca saber acá es justamente eso. ¿Cuál es la relación de estas fuentes de financiación que, en definitiva, financian ese activo? ¿Cuál es la relación que hay, ¿no?, de forma tal de saber, si bien financian el activo, cuál es la relación o cuál es la situación entre ellas? Por eso acá te dice, muestra un porcentaje de los fondos aportados por el dueño o los acreedores, ya sea en el corto o en mediano plazo. Cuando te habla del dueño, está hablando del capital propio que ponen los propietarios en el ente, o cuando está hablando de los acreedores, se está refiriendo a los capital ajeno, ya sea en el corto o en el mediano plazo. Por eso, lo que busca es saber de esa financiación, de esos fondos totales que se aportan, bueno, a ver, ¿de cuáles son? ¿De dónde provienen? ¿Son de capital propio, de aportantes de los propietarios, o provienen de capital ajeno
que son terceros, ¿no? Entonces, eso es lo que busca analizar eso. Entonces, busca si esos bienes y derechos que tiene la entidad, que en definitiva es suficiente para poder cancelar todas las deudas y todas las obligaciones que tiene el ente con un riesgo adecuado. ¿Riesgo adecuado en qué sentido? En esta relación a eso. Y ahora vamos a ver. Entonces, el índice de solvencia lo que va a buscar es saber si el importe de bienes y derechos del ente, es decir, si el importe que tiene de su activo, ¿quiénes son los bienes y derechos del ente? Su activo, si el importe de su activo es suficiente para poder cancelar todas las deudas, no solo la de corto plazo, todas las deudas y obligaciones con un riesgo adecuado. Entonces, este ratio de solvencia lo que busca es esta razón del activo sobre el pasivo, ¿sí? De manera tal de que mínimamente, o lo que trata de buscar es que tenga una buena soltura, digamos, el numerador frente al denominador. Por eso te dice, te toma como un óptimo un valor de 1,5. De manera tal de que si el resultado es inferior a 1,5, ¿sí? Es decir, es superior al pasivo, pero no tanto. Si el resultado es inferior a 1,5, indica que el nivel de solvencia no es suficiente. Y cuanto más bajo sea, más desconfianza van a tener los acreedores. Es decir, si yo tengo este índice, digamos, de solvencia, muestro que justamente no es muy solvente la empresa, justamente eso, terceros no van a querer invertir. Entonces, a eso es lo que apunto. En cambio, si el resultado es superior a 1,5, la posición, en este caso, de los que son acreedores, es decir, de los terceros, de los deudores, va a estar favorecida de manera tal de que, bueno, tampoco que te vayas, ¿no? Pero, digamos, de manera tal de mostrar de que sí estás pudiendo hacer frente todo ese activo contra todo ese pasivo, ¿no? Sin ir a los extremos de dejar activos improductivos, ¿no? Pero digamos sí la manera de poder decir, bueno, cuán solvente se encuentra el ente. Entonces, los primeros, vuelvo a repetir, tenían que ver con un índice de liquidez. Por eso es que hablaban de activos y pasivos corrientes, porque como estabas en el tema de la liquidez, sí o sí tenés que trabajar con un corriente. Como ahora estás buscando la solvencia en general del ente, lo que vas a analizar es el total del activo versus el total del pasivo. Y en función a eso, según lo que te dé el ratio, te va a permitir saber si la empresa es solvente o si no lo es. Si no es solvente, eso además muestra a los propios deudores, digamos, deudores en sentido aquellos que brindaron ese capital ajeno, en qué situación se encuentra la empresa, no solamente no les viene bien a ellos conocer eso, ni tampoco les viene bien a terceros que quieran hacer alguna, digamos, préstamo de un banco, por ejemplo, de manera tal de saber si la empresa no, digamos, obviamente que si no sos solvente vas a pedir un préstamo en el banco, eso desde ya, claro que es así, pero también el banco va a medir cuál es tu situación para que luego le puedas hacer frente y puedas cancelar ese préstamo solicitado. Entonces, todo este tipo de información permite saber, en este caso, cómo poder hacer frente o cuán solvente es la empresa respecto a todas sus obligaciones y de manera tal de saber en qué situación se encuentra. Por eso es el total, tanto del activo como del pasivo. Y bueno, y acá van a ver, bueno, vayan buscando después cuál es digamos, acá, por ejemplo, por cada unidad aportada por el dueño,
hay no sé cuánto de lo aportado por los capital ajeno. Es decir, porque en definitiva lo que vos estás buscando aquí, lo que vos estás buscando, bueno, es saber qué tipo, digamos, de situación te genera esto, ¿no? Bien. Entonces, a ver, voy a buscar algo primero. Perdón, esperen que busco algo que necesitaba. A ver si está acá. Quiero ver un ejercicio. Bueno, que van a ser lo que vayamos a ver después el jueves, en donde de repente van a haber situaciones y lo vamos a ir determinando y vamos a ir viendo cómo poder determinar esto, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, de esta manera, ven que después lo vamos a bajar a una situación real. Eso es lo que les quería decir, eso es lo que les quería mostrar. Bueno, entonces, ahora bien, hay otro tipo, digamos, de ratio. Este tenía que ver de la relación entre el activo total versus el pasivo total, ¿no? Y hay otro tipo de ratio que lo que busca medir es justamente, lo que le decía hace un ratito, lo que busca medir es justamente la relación que hay entre estas dos formas de financiación que tiene ese activo. Ya acá es entre ellos. ¿Cuál es la relación que hay entre esta financiación? ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita, algo, antes de seguir? ¿No? Bueno, entonces, acá lo que busca es justamente, si ustedes recuerdan cómo era la ecuación básica, en donde el activo era igual al pasivo al patrimonio neto, quiere decir que ese activo está financiado por pasivo, capital ajeno o patrimonio neto, que es capital propio. Lo que busca acá en este ratio es conocer y poder medir cuál es la relación que hay en estas dos formas de financiación que tiene la empresa para sus propios recursos como los ajenos. Porque esos activos están financiados con recursos propios a través del aporte de los propietarios o con recursos ajenos a través de los aportes de terceros, el capital ajeno. Entonces, de esta manera es la forma de saber cuál es la posición de endeudamiento que tiene sobre la financiación propia, ¿no? De manera tal de, este ratio lo que busca es medir justamente la relación que hay entre estas formas de financiación con respecto a los recursos, cuál es la relación que hay entre esos recursos, tanto ajenos como propios, que financian a esos activos. De forma tal de que, ¿cómo lo obtenés de esta manera? Obtenés lo que sería el total del pasivo sobre el patrimonio neto, te va a poder brindar cuál es el endeudamiento total que tiene el ente. ¿Por qué? Porque vos estás poniendo justamente el pasivo por encima, ese capital ajeno por sobre el capital propio que financian esos activos, de manera tal de poder saber si en esta razón hay más capital ajeno que propio o viceversa, sustentando ese activo, ¿sí? El análisis, teniendo en mente la ecuación básica. Por eso lo que te dice es que la forma de poder saber de que el endeudamiento sobre la financiación propia, recordando que la ajena siempre es más barata, puede pasar de que ocurra eso, de manera tal de que puedas saber sobre esta razón si, ese endeudamiento está, dentro de las condiciones que corresponden o no con respecto a la empresa. Y ven que después vamos a verlo en un ejercicio, ¿no? Pero a eso voy. Lo que busca es conocer o poder medir
¿Qué relación tienen, digamos, esos bienes y derechos que tiene el ente, que en definitiva son esos activos, la relación que hay respecto a esas dos formas de financiación que tienen esos recursos? Y esos recursos, esos bienes y derechos que tienen el ente respecto a sus recursos propios o sus recursos ajenos. Propios a través del capital propio, a través del aporte de los propietarios, y ajenos a través del capital ajeno, a través de terceros, que en definitiva son los que sustentan esos activos. La razón que se dé entre ese pasivo y el patrimonio neto me va a brindar cuál es el índice de endeudamiento total que tiene ese ente. Que va a depender, digamos, muchas veces el pasivo que brinda tercero es más barato que el que obtiene uno propio. Va a depender, eso va a depender, de manera tal de poder analizar y ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero a eso es lo que se apunta, es decir, obtener otro tipo de índice que me brinda otro tipo de información, de manera tal de saber en qué situación se encuentra el ente, por ejemplo, respecto de su endeudamiento. Y acá vamos a ver, cuando lo veamos en el ejercicio, cuál era el óptimo, cuál era el bueno, cuál era el no, de manera tal de poder saber si la razón que estoy obteniendo, si esa razón estaba bien o no, digamos, si tiene un hilo conductor o no. Bueno. Bien. Y por último, no sé si lo último, a ver, sí, prácticamente sí, no lo último, pero digamos en cuanto a análisis. También tengo otra forma también de medir otro tipo de capacidad de rentabilidad, como tenía al principio, pero digamos, antes eran de liquidez, ahora es de rentabilidad, poder obtener cuál es el análisis de rentabilidad que tiene el ente, ¿no? Hasta ahora obtuvimos cuál era el índice de endeudamiento, hasta ahora obtuvimos si la empresa es solvente o no es solvente, hasta ahora pudimos ver si era líquida o no lo era, y cuán líquida dependiendo digamos, de los distintos índices que puedo ir tomando, o cuál era la rotación en días que tienen de inversiones, ya sea rotación, digamos, en la cartera de las cuentas por cobrar o de inventarios, ¿no? En la inmovilización de los mismos. Al margen de esos tipos de ratios, puedo obtener otros que me hable sobre la rentabilidad que tiene el ente. Que lo que va a medir es la capacidad que tiene de la generación de utilidad por parte de la empresa. Esto ya tiene otro tipo, digamos, de objetivo dentro de la misma información del ente, pero ya lo voy a tomar y lo voy a tomar información del estado de resultados, es decir, voy a comenzar a tomar información. Hasta ahora tomé solo del estado de situación patrimonial o analizaba el activo corriente sobre el pasivo corriente para algunos, en otro era, o en este caso era el total del pasivo sobre el patrimonio neto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora voy a trabajar con elementos propios del estado de resultados, más allá de que, digamos, con la rotación de inventario, obviamente, tomo en función al costo de ventas y ahí obtuve también información del estado de resultados, pero me refiero en general a los otros, a eso me estaba refiriendo. Entonces, lo que va a medir es la capacidad de generación de utilidad o de ganancias que tiene la empresa, ¿no? Porque en definitiva lo que busca la empresa es poder maximizar su ganancia y de esa manera poder apreciar ese resultado que se obtiene, cuán bueno o cuán positivo es ese resultado respecto a la actividad que realiza. Entonces, lo que va a medir es el rendimiento que tiene la empresa en relación a sus ventas. En relación a sus ventas, en relación a su activo, en relación a su capital, es decir, son distintos rendimientos. Lo que busca es esto, es decir, distintos rendimientos de fondos vinculados en la capacidad de generar fondos en las operaciones en el corto plazo. Es decir, ya sea rendimiento con relación a sus ventas, rendimiento con relación a sus activos o rendimiento con su propio capital propio, ¿no?
Lo que busca es justamente relacionar la capacidad de generar fondos con estas operaciones en el corto plazo. Entonces, esto es otro tipo de ratios o de indicadores que lo que busca es el análisis de la rentabilidad, que es otra situación distinta en donde lo que busca justamente es saber, ¿no?, cuál es la capacidad que tiene de generar la empresa utilidad, cuál es la capacidad de poder generar utilidad o generar resultados positivos justamente en la gestión y la actividad que realiza. Y tenemos varios, algunos que miden el rendimiento en relación a sus ventas, otros que miden el rendimiento en función a sus activos y otros que miden el rendimiento en función a su capital, ¿no? Entonces, dependiendo cuál de ellos, me va a brindar ese análisis de rentabilidad, que de hecho, hoy otra vez se me fue. Bueno, les iba a decir que de hecho en los ejercicios vamos a ver, cuando lo veamos el jueves, que puedo determinar puntualmente cada uno de ellos. También tengo, así como tengo acá la posibilidad de determinar la rentabilidad, ya sea por sus ventas, ya sea por sus activos o por su capital propio, tengo la posibilidad de obtener, ¿no? Espere que se lo amplío un poco, obtener, ¿no?, el rendimiento sobre el propio patrimonio, ¿no? Es decir, voy puntualmente a este detalle que indicaba acá respecto al capital. Es decir, busco el rendimiento que tiene la empresa con relación a su patrimonio. Entonces, lo que va a medir ahí es la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista, es decir, los fondos aportados por el propio propietario. Mide la capacidad que tiene la empresa para generar utilidad a favor de ese propietario. Es decir, justamente, ¿cuál es la razón que hay entre esa utilidad sobre el patrimonio neto, ¿no? Bueno, neteado, mejor dicho, no me salía la palabra, neteado el resultado del ejercicio. Entonces, busca saber cuál es la rentabilidad que hay del patrimonio neto. Entonces, ¿cómo obtengo la rentabilidad del patrimonio neto? Que lo que busca es medir cuál es la capacidad que tiene la empresa para generar utilidad en favor de ese propietario que te aportó, ¿no? Esa es la idea. Bueno, es la razón que voy a obtener entre la utilidad neta sobre el pasivo, sobre el patrimonio neto, perdón, ¿no? La utilidad neta sobre el patrimonio neto, que en definitiva es el capital propio aportado por los propietarios. Por eso es que mide la relación en función a eso. Entonces, como habíamos dicho, así como teníamos indicadores de liquidez, otros vinculados a rotación de ciertos activos, otros vinculados a, digamos, a lo que es la solvencia o endeudamiento que tiene el ente, ¿no? Justamente vinculado justamente a la relación que hay a estas dos formas de financiamiento que tiene ese activo, ya sea de capital propio o de capital ajeno, ¿no?, que mido el endeudamiento, tengo la posibilidad aún más de conocer otro tipo de ratios que tienen que ver con el análisis de la rentabilidad, pero de diferentes elementos, no es solamente uno la rentabilidad. Quiero conocer cuál es la capacidad de generar la utilidad por parte de la empresa vinculada con las ventas, o vinculadas con el activo, o vinculadas con el capital, ¿no? La forma es la capacidad de generar fondo en operaciones en el corto plazo. Entonces, una de las maneras es determinar el rendimiento sobre el patrimonio neto, que lo que me va a medir es la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades a favor del aportante, del inversionista. Esa es la idea.
Entonces, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a través de la razón entre la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Así como dijimos de obtener el ratio de la utilidad respecto a favor del capital aportado por el propietario, puedo obtener otro rendimiento u otro análisis de rentabilidad, pero ahora respecto del activo. Este ratio me va a indicar cuál es la eficacia en el uso de esos activos por parte de la empresa. Y el ratio va a ser también la utilidad sobre el activo. Entonces, de esa manera, así como acá lo hago respecto del patrimonio neto, acá lo hago respecto del activo para saber cuál es, digamos, me va a indicar cuál es la eficiencia de uso de esos activos para la generación de esos ingresos por venta. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, digamos, la razón la voy a obtener estas utilidades sobre el total de activos. Entonces, estos índices son de rentabilidad. Por ende, al ser de rentabilidad, lo que voy a querer medir es el rendimiento. Ese rendimiento va a poder ser rendimiento respecto a ventas, rendimiento respecto a activos o rendimiento respecto a capital, ¿no? Entonces, rendimientos por sobre capital, por sobre el patrimonio, es la rentabilidad del patrimonio, ¿sí? Que es la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Que lo que busco es medir cuál es la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades a favor de quien hizo la inversión en el ente, del propio aportante, del inversionista. Otro tipo de rendimiento que puedo hacer va a ser calcular según la rentabilidad que obtengo respecto del activo. Y voy a hacer esa razón de la utilidad, pero por sobre el activo, en vez de por sobre el patrimonio neto. Y hay un último, digamos, ratio, que lo van a ver en los libros como leverage o apalancamiento o palanca financiera. Son los distintos nombres con los cuales los van a encontrar, es decir, apalancamiento financiero, leverage, palanca financiera, son los distintos nombres que los van a encontrar, que lo que se busca es, en este análisis, ¿no?, en utilizar de esta manera, ver cómo la inversión se financiará en parte con partes propios o con partes ajenos. Lo que busca es ver cuál es la rentabilidad que tiene el capital propio mediante el aumento de ese capital invertido, ¿no? De manera tal de poder conocer cuál es la razón que hay respecto a la rentabilidad del patrimonio, que era el que habíamos obtenido antes, la rentabilidad del patrimonio versus la rentabilidad del activo. Es decir, de la combinación de estos, es decir, el rendimiento que tengo del patrimonio y el rendimiento del activo, de ese ratio voy a obtener lo que se llama apalancamiento. Que lo que va a mostrar es la relación que hay de la rentabilidad, de ambas rentabilidades, que compara cuál es el costo del capital ajeno respecto al rendimiento que tiene ese capital. Este es más complicado, por eso digo, lo van a ver en los libros, van a ver digamos que va a hacer alusión a esto, de manera tal de que de esta forma lo que hace es mostrar la relación que existe entre esta rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo, de forma tal de saber cuál es esa relación. Si en este efecto palanca la relación es mayor a 1, es positiva, porque en definitiva estás haciendo una relación. Si es positiva, te va a indicar que el costo del financiamiento externo es menor que al beneficio que se produce si se hace internamente. Cuando digo internamente me estoy refiriendo al capital propio, ¿no? Entonces, lo que te va a medir es qué te conviene más. Que digamos, si financiarte vía
financiamiento externo o financiarte vía capital propio. En definitiva, eso es lo que te busca analizar el ratio de apalancamiento. Lo que busca es saber si la empresa, en función a que necesita justamente esa financiación, ¿qué le conviene más? Si en esta razón te indica, si le conviene más financiarse con terceros o si le conviene más financiarse con capital propio. Eso es lo que busca este análisis. Por eso digo, es muy complicado lo que van a leer, pero en definitiva lo que se busca es saber eso. ¿Qué te conviene? ¿Qué le conviene al ente? ¿De qué manera financiarse para poder tener, digamos, este apalancamiento financiero? Que lo que busca es ese ratio. Bueno, ese apalancamiento financiero que consiste en utilizar la deuda para realizar una inversión y esa deuda en función a qué se financiará, si es con capital propio o ajeno. Bueno, lo que te mide esta razón es eso. ¿Qué te conviene? Si te conviene tenerlo más respecto de capital ajeno o con respecto a capital propio. Este último van a ver que, bueno, se me había ido lo que era el libro, van a ver que mucho no lo usamos tanto, pero sí los otros, sí, para todo tipo, digamos, de relaciones que vamos a ir buscando conocer y saber en función a los índices que obtiene esa empresa, bueno, en qué condiciones se encuentra, si se encuentra bueno en solvencia, si se encuentran buenos en cuanto a endeudamiento, si se encuentran bien en cuanto a liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo, esto lo que iba era en búsqueda justamente de distintos elementos que nos permita conocer y saber cuál es la salud organizacional del ente. Y en función a eso poder tomar decisiones, ¿no? Sé que es medio complicado esto porque además, digamos, venimos de ver otro tipo de situación, no más desde la contabilidad externa, pero sí poder obtener la información que se obtiene a través de esa contabilidad externa es importante que la sepamos. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Está claro todo? Bueno, esto por eso les dije en esos libros que pueden basarse, en donde tienen mayor información vinculado a esto. Por eso, como les decía, salimos un poco de lo que es el eje normal, ya en modelo nos metemos de nuevo en los mismos libros, salimos en lo que es este tema, solamente nos vamos a otros que nos nutran, porque esos no nos nutren de esta información. Y bueno, como les decía, por eso me voy un ratito antes, por eso les pregunto si hay alguna pregunta o algo como para resolver. No. Si la respuesta es no, bueno, el miércoles van a ver con Matías temas vinculados a presupuestos, temas vinculados a, me olvidé decirles, les colgué igual, pero digo, situaciones vinculadas que van a ver también con Matías, el tema de punto de equilibrio. Van a ver la primera parte, es decir, vinculado a presupuesto o análisis de costos. Y dentro del análisis de costos, ingresos versus costos, está el tema del punto de equilibrio. Van a ver que hay, les voy a dar después, o Matías les pasa un listado, digamos, de elementos básicos para, como recordatorio de lo que es el tema de costos, ingresos y cuál es ese punto de equilibrio, que lo van a ver en ejercicio puntualmente, a eso me refiero, pero les dejé como un artículo en donde les puede ayudar a comprender el análisis de ese punto de equilibrio, que lo que va a buscar justamente es eso, es decir, poder equilibrar los ingresos versus los costos de manera tal de saber, bueno, cuál es ese punto de equilibrio, en más, en menos, qué es lo que sucede. Y hay ejercicios en el libro que están resueltos además, pero además lo van a ver con Matías el miércoles. Y después seguimos nosotros con temas de índices, de manera tal de después, ya a partir de la semana que viene, comenzar con modelos, porque es un tema muy complicado, modelos, y requiere de mucho tiempo.
requiere de mucho, mucho tiempo. Así que bueno, chicos, entonces en mi caso nos vemos el jueves que viene, continúan el miércoles con Matías y bueno, y muchas gracias, buena semana para todos. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, profe.